Ok, dibujen. Ahorita les explico. No se va a poder. Qué triste. Hazlo. ¿Lo vas a colocar? Ay, no sé. Acá sí se puede. Se dan cuenta que el cerebro es todo del marco del pizarrón y los ventrículos se dibujan, ¿no? Entonces, si viene un golpe aquí así, entonces la distribución de las fuerzas se amortigua porque esto es hueco lleno de agua. Esa es una de las funciones, amortiguar cualquier traumatismo craneoencefálico. Entonces, los ventrículos cerebrales son dos ventrículos laterales en rojo, un tercer ventrículo en azul y un cuarto ventrículo en morado. Acuérdense que los ventrículos laterales son telencéfalo, el tercer ventrículo es diencéfalo y el cuarto ventrículo es rombencéfalo, la mitad superior, metencéfalo, la mitad inferior, mielencéfalo. Entonces, está muy sencillo. La vista que ven a su izquierda es una vista lateral. Hagan cuenta que el cerebro lo parto a la mitad y así se ve el sistema ventricular. Entonces, ese que está en forma de C es el ventrículo lateral de un lado, del otro lado está el otro, pero obviamente están así, impaginados, ¿no? De tal manera que miren, los ventrículos laterales, que son los primeros que vamos a ver, tienen partes. Hacia acá está el lóbulo frontal, hacia acá está el parietal, hacia atrás el occipital y hacia abajo el temporal. Entonces, de acuerdo a esta lógica, hay astas. Entonces, muy fácil. Los ventrículos laterales tienen asta frontal, una pequeña asta occipital, astas temporales, todo esto son las astas temporales, tiene un cuerpo y finalmente la conjunción del cuerpo, el asta occipital y las astas temporales se le llama atrio, porque atrio, como el de la iglesia, es una entrada, ¿no? El atrio. Entonces miren, los ventrículos laterales, entonces tenemos un asta frontal, un asta occipital, un asta temporal, un cuerpo y un atrio. Entonces, ¿cuáles son los límites? Pues el límite más anterior de los ventrículos laterales son las astas frontales. El piso del cuerpo de los ventrículos laterales pues delimita el techo de las astas temporales. La parte más anterior de las astas occipitales delimita el atrio. Y esto aloja a los plexos coroides. Los plexos coroides son unas invaginaciones. Todo eso es plexo coroide. El plexo coroide, acuérdense que hay diferentes células, ¿no? El epéndimo, la glía, los oligodendrocitos. Entonces los plexos coroides, hagan de cuenta que se forman invaginaciones del epéndimo, que forman, yo los veo como si fueran unos algodoncillos, que si se fijan, miren, viajan en el piso del cuerpo, la pared anterior del atrio y todo el techo del asta temporal. Se meten por el agujero de Monro y tapizan todo el techo del tercer ventrículo. Los plexos coroides son los que producen la mayor parte del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es un ultrafiltrado del plasma. Hagan de cuenta que agarro la sangre con plaquetas, con todo, y lo pongo en una plasmaféresis, lo pongo a filtrar, a centrifugar así, 1000 veces, ¿no? Hasta que sale un líquido transparente. Ese es el líquido cefalorraquídeo, es un ultrafiltrado del plasma. De tal manera que ¿dónde está el plexo coroide? Esa sería una buena pregunta. Techo de las astas temporales, pared anterior del atrio, piso del cuerpo, dentro del foramen de Monro y techo de los ventrículos laterales. ¿Ven? Vamos a ver la imagen de la derecha, de la cual vemos los ventrículos de frente. Miren, astas frontales, astas temporales, ¿sí? Y esto pues vendría siendo el cuerpo, ¿no? Entonces, las astas
frontales corresponde con esto, las astas temporales corresponden con esto, y el atrio y el asta occipital no se ven porque vendrían estando hacia atrás. Entonces, astas frontales, astas temporales y cuerpo, ¿no? Así va. Acuérdense que los ventrículos laterales drenan al tercer ventrículo por medio de dos orificios que se llaman los agujeros de Monroe, y los ventrículos laterales están separados entre sí en la línea media por un septo que se llama el septum pellucidum. El septo pellucidum. ¿Y quién delimita los ventrículos laterales? Se los voy a dibujar aquí en verde. Quien está aquí arriba de los ventrículos laterales, quien lo delimita es el cuerpo calloso. El cuerpo calloso, entonces va así, todo arriba, hasta casi. Entonces, quien delimita toda la C de los cuerpos callosos, de los ventrículos laterales, perdón, es el cuerpo calloso. Acuérdense que el cuerpo calloso es esta comisura que une el ventrículo, el hemisferio de un lado con el hemisferio del otro, es el cuerpo calloso. Si lo vemos de lado, delimita todos los ventrículos laterales por arriba. El cuerpo calloso, como lo vimos ya en la clase anterior, acuérdense que tiene un rostrum, tiene un pico rostrum, tiene un genu rodilla, tiene un cuerpo, tiene un istmo y tiene un rodete o esplenio. De tal manera que, miren, el cuerpo calloso delimita todos los ventrículos laterales. Pues esa es la anatomía de los ventrículos laterales, prácticamente. Sabe que tiene astas, sabe los límites, dónde están los plexos coroides, qué lo delimita por arriba. Por ejemplo, ¿qué parte del cuerpo calloso delimita las astas frontales? La respuesta sería el rostro y el genu. ¿Qué parte del cuerpo calloso delimita el cuerpo? El cuerpo. ¿Qué parte del cuerpo calloso delimita el atrio y el asta occipital? El esplenio. Esa sería otra buena pregunta. ¿Dónde está el plexo coroide? Ya saben, en el techo del asta temporal, en el piso del cuerpo, en la pared anterior del atrio y en el techo del tercer ventrículo. ¿Todas con ventrículos laterales? ¿Cuerpo calloso? ¿Sí? Ok. Tiene un pico rostro, genu o rodilla, cuerpo del cuerpo calloso, istmo y rodete o esplenio. Son las 5 partes del... por esa pregunta ganó el B, ¿no? Algo así. Esa pregunta nos robaron. Y así están los ventrículos laterales. Ahora, en los ventrículos laterales, ¿qué estructuras delimitan la pared lateral de los ventrículos laterales? Me estoy metiendo otro tema, pero muy rápido les voy a decir. Aquí hay una estructura bien importante que delimita la pared lateral de las astas frontales, y esa es la cabeza del núcleo caudado. Hay una cosa que se llaman los núcleos basales. Los núcleos basales son, como su nombre lo dice, cuerpos de somas neuronales que están en la base del cerebro, y es un tema de una clase. Ahí les voy a decir que está el caudado, está el putamen, está el lenticular, etc. Entonces, ahorita solo quédense que el núcleo caudado, la cabeza específicamente el núcleo caudado, delimita la pared lateral de las astas frontales. Y ahora, abajo de todos estos hay otra estructura súper mega importante que se llaman los tálamos, que creo que es la siguiente clase. Yo creo que ya vamos a ver tálamo y hipotálamo. Los tálamos, como ya habíamos visto en el embrión, es el elemento madre del diencéfalo. El tálamo es una estructura de relevo donde toda la información pasa por el tálamo, excepto la olfacción, o no se ha descubierto, pero todo pasa. O sea, la motricidad, la sensibilidad, la visión, la audición, la personalidad, etcétera, todo pasa por aquí. El tálamo delimita la pared lateral del tercer ventrículo, y los tálamos se juntan entre sí por medio de una adherencia intertalámica. Fíjense que el tálamo son dos huevitos que se juntan entre sí por un pequeño borde de sustancia gris que se llama adherencia intertalámica, y pasa justamente en medio del tercer ventrículo. Pregunta importante: ¿qué estructura delimita la pared lateral del tercer ventrículo? Los tálamos. Hablemos del tercer ventrículo. El tercer ventrículo es como una cajita, es un ventrículo único, no está pareado, el cual tiene una pared anterior, una pared posterior, un techo y un piso.
tiene 4 recesos. ¿Qué son los recesos? Imagínense que esto es hueco, ¿no? Entonces los recesos son, ¿cómo decirlo? Como bachecitos. O sea, en lugar de que sea planito, aquí se forman como pequeñas comisuras, ¿me explico? Como pequeños pliegues donde entra el líquido cefalorraquídeo. Entonces forman 2 pliegues hacia adelante, y en medio de estos pliegues, que ahorita les digo cómo se llama, está el infundíbulo o tallo de la hipófisis, y aquí alberga la hipófisis. Entonces, el primer receso del tercer ventrículo lo voy a poner como 1, es el receso quiasmático. Receso quiasmático. Se llama receso quiasmático porque justamente arribita de la hipófisis está el quiasma. El quiasma es la conjunción de los dos nervios ópticos. Óptico de un lado y óptico del otro lado se juntan en un quiasma. ¿Sí? Entonces ese es el receso quiasmático. El receso que está atrás justamente está en yuxtaposición con el infundíbulo o el tallo de la hipófisis. Entonces se le llama receso infundibular. Así sencillo, receso infundibular. Y hay 2 recesos posteriores, 3 y 4. ¿Han escuchado la glándula pineal? La glándula pineal le llaman el tercer ojo, productor de melatonina, es parte del diencéfalo, está justamente entre 2 recesos. Miren, entonces tenemos un receso pineal y un receso suprapineal, así súper sencillo. El 3 es el receso pineal. ¿Por qué? Porque está justamente la glándula pineal está justamente atrás, y hay un receso que está arriba de la pineal, entonces se le llama receso suprapineal, arriba de la pineal. Entonces el tercer ventrículo tiene 4 recesos: receso quiasmático, receso infundibular, receso pineal y receso suprapineal. No se trata de que se los aprendan nada más, sino que lo entiendan cómo está la anatomía. La glándula pineal sirve de secreción de melatonina, la hormona del despertar, tiene que ver con el ciclo sueño-vigilia. Gracias a esa hormona nos despertamos cuando hay sol o nos dormimos cuando hay sombra. Ahora, la pared anterior del tercer ventrículo, esta se le llama la lámina terminal. La lámina terminal, ¿se acuerdan que hay el neuroporo anterior y posterior? Cuando cierra el neuroporo anterior, desaparece el hoyito y se convierte en la lámina terminal. Entonces el neuroporo anterior termina siendo la lámina terminalis. Lámina terminalis. El techo del tercer ventrículo termina siendo el piso de los ventrículos laterales. ¿Ven? Techo del tercero, piso del cuerpo de los ventrículos laterales. Y justo donde está el piso del tercer ventrículo hacia abajo está el tallo cerebral. Entonces así está delimitado. Imagínense el tercer ventrículo como una cajita, ¿no? Techo alberga plexo coroide y el techo delimita con el piso del cuerpo. La lámina terminal de la pared anterior. De hecho, en cirugía, cuando queremos abrir los ventrículos, abrimos la lámina terminalis. De hecho, de eso fue mi tesis. Vimos de neurocirugía. Pacientes con hemorragia subaracnoidea hacían aneurismas. Aneurismas es como un globito en una arteria. Se rompen y toda la sangre se riega. Entonces, abríamos la lámina terminal para que todos los ventrículos no estuvieran hinchados, o sea, el agua no estuviera hinchada y saliera por acá. Entonces mi tesis fue que abrimos la lámina terminalis en casos y en controles no se abría. Esos son casos y controles, o sea, en los casos haces algo y en los controles no. Por ejemplo, en casos les doy un medicamento y en los controles no. Y entonces comparo entre los dos, en casos y controles, qué pasó. Entonces, es importante la lámina terminal porque si la abrimos, hacemos que, o sea, si le hacemos un hoyito, hacemos que el líquido cefalorraquídeo que esté tapado fluya, ¿no? Listo, entonces el tercer ventrículo, sus paredes laterales son los tálamos. Dentro está la adherencia intertalámica en un hoyito. La lámina terminal de la pared anterior, que es el neuroporo anterior, ya cuando termina de cerrarse. Tenemos 4 recesos y ya. Acabando el tercer ventrículo, drena en un acueducto muy pequeño y finito que se llama el acueducto de Silvio. El acueducto de Silvio, ustedes saben desde la clase de embrio que está en el mesencéfalo por detrás. Acueducto de Silvio. Así como acuérdense que existe la cisura silviana, hay un acueducto silviano, ¿no? El acueducto de Silvio. Es una estructura muy finita donde no hay plexo coroide y termina en el cuarto ventrículo, que sabemos que la mitad superior del cuarto ventrículo es territorio del puente y la mitad inferior del cuarto ventrículo es territorio del bulbo.
Acuérdense que la mitad superior es metaencéfalo, la mitad inferior es mielencéfalo, ¿de acuerdo? Y finalmente drena en el foramen de Magendie en el conducto central. Acuérdense que hay un foramen medial, M de Magendie, y dos forámenes laterales, L lateral, L de Grushka, y drenan en el canal central. ¿A dónde drenan los laterales de Grushka? Drenan a todas las cisternas de la base para bañar todo el encéfalo y recorrer la circulación. ¿Dónde termina la circulación del líquido cefalorraquídeo? O sea, se produce aquí. También aquí hay plexo coroide. En el cuarto ventrículo, en el techo, en la porción inferior, también hay plexo coroide. Entonces, esa es otra buena pregunta. ¿Dónde hay plexo coroide? Pues ahí está la respuesta. En el piso de los ventrículos laterales, en la pared anterior del atrio, en el techo de las astas temporales, atraviesa el foramen de Monro, tapiza el techo del tercer ventrículo y también está en la parte inferior del techo del cuarto. Acuérdense que el cuarto tiene un suelo o piso y tiene un techo. El techo tiene una porción superior y una porción inferior. Entonces el plexo coroide está en la porción inferior del techo. Acuérdense de la anatomía del cuarto ventrículo, que ya la comentamos, no la voy a volver a decir, pero solo acuérdense que tiene sus estrias medulares, el trígono del vago, el trígono del hipogloso, el folículo del facial, el lucus cerúleus, todo eso que ya se sabe. No es clase obviamente para recordarlo, pero pues me vale y se los vuelvo a decir. Y ahí va, ¿no? El líquido cefalorraquídeo se produce entonces en el plexo coroide, es ultrafiltrado del plasma, baña todos los ventrículos laterales, llega al agujero de Monro, drena en el tercer ventrículo, baña todo el tercer ventrículo, llega al acueducto silviano, llega al cuarto ventrículo, se sale por Magendie o por Grushka, dependerá del caso, llega al conducto central y de aquí pasa al espacio subaracnoideo, que ahorita les voy a hablar de meninges, y finalmente se drena todo este líquido cefalorraquídeo en las venas, o sea, en los senos venosos. Si algo de aquí falla y tapa, por ejemplo, no sé, que se metió sangre en los ventrículos, que el foramen de Monro se tapó, que hay un tumor en el mesencéfalo que tapó el acueducto silviano, entonces esto literal es un sistema de drenaje, así, un sistema burdo de drenaje. Entonces si se llega a tapar cualquier parte, ¿cuáles son las partes más indebles? Las pequeñas, ¿no? El agujero de Monro, el acueducto silviano son las partes más indebles, el canal epinimario. Si se llega a tapar, entonces los ventrículos se congestionan de líquido cefalorraquídeo, se hinchan y se hacen grandes. Haz de cuenta que es como un globo, está así, y si no se hace más grande, más grande, más grande, más grande. Y entonces el cerebro, que no tiene a dónde expandirse porque está alojado en el cráneo, que es una estructura rígida, pues llega un momento en el que muerte, ¿no? Entonces la importancia es que ustedes entiendan la anatomía de los ventrículos para que después que los moleste el quinto entendamos algo que se llama hidrocefalia, que es el acúmulo de agua de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos. Estos ventrículos se llenan de agua, se congestionan, se hinchan, el cerebro no tiene a dónde hacerse y si no se trata, muerte. Bien exagerado, pero es muerte, ¿sí? Así es. Entonces quiero que entiendan bien este tema para que después, cuando estén en su internado o estén en su servicio social, identifican una hidrocefalia y la refieran a tiempo para salvar la vida de pacientes, ¿no? Pero lo primero es lo primero, ¿sabes? La anatomía de los ventrículos cerebrales. ¿Dudas de algo de esto? Antes de que les diga otra cosita. ¿Otro chisme? ¿No? Está fácil, ¿no? Órganos circunventriculares. Pero antes de eso, ¿qué es la barrera hematoencefálica? Los vasos sanguíneos no están así nada más flotando y ya, no, en el cerebro están recubiertos de una membrana basal y esta membrana basal a su vez está recubierta de células epiteliales con uniones estrechas. Son células así, miren, con uniones súper estrechas. Y luego aparte de esto, para hacer que esto cuaje, los astrocitos, como ya vimos en la clase 2, tienen prolongaciones podocíticas y tapizan todavía más de todo este pedo, ¿no? Esta situación. Entonces, ¿qué es la barrera hematoencefálica? Los vasos sanguíneos dentro del cerebro y de la médula, de hecho, una vez leí en un libro y dije, tienen razón, se llama hematoencefálica, suena que solamente está en la circulación sanguínea del cerebro, ¿no? El nombre correcto debería ser membrana hematoencefaloespinal, porque está en el encéfalo, en el cráneo,
Y también, todo esto también está en la médula. Entonces el nombre correcto debería decir membrana cranioespinal o membrana encéfaloespinal. Lo que quiero decirles es que esto está en el cerebro, pero también en la médula espinal. Entonces, el vaso sanguíneo, que es este, está recubierto por una membrana basal, y arriba de la membrana basal hay células epiteliales con uniones estrechas, y encima de estos están los podocitos que tapizan. ¿Para qué? Para que el paso de moléculas y sustancias de la sangre no sea tan estrecha que impida que pasen diferentes sustancias de afuera adentro o de adentro afuera. De tal manera que un microorganismo, por ejemplo, que viaja en la sangre, impida que entre al cerebro o a la médula espinal. Eso se le llama la barrera hematoencefálica. ¿Cuál es la célula que está relacionada? Los astrocitos. Pero les voy a decir algo, no es la célula más importante. La célula más importante son las células epiteliales que hacen una unión estrecha. Los podocitos solo recubren, digamos, estas uniones estrechas, pero quien hace realmente la función de la barrera hematoencefálica son la unión estrecha de las células epiteliales. Barrera hematoencefálica es la unión de tres cosas: membrana basal, células epiteliales con uniones estrechas y las prolongaciones podicitarias de los astrocitos, ¿vale? Esa es la barrera hematoencefálica. Hay medicamentos que hacen, que pasan la barrera hematoencefálica, y ahora entendemos por qué cuando tengo gripa me tomo un antihistamínico, ya lo verán en farma, pasa la barrera hematoencefálica y me da sueño. ¿Y por qué hay medicamentos que no me dan sueño? Tiene mucho que ver con esto, ¿vale? Pero bueno, esta cosa nos protege de todo lo exterior. Si no existiera la barrera hematoencefálica, cualquier cosa que en la sangre pues pasaría al cerebro y muerte, ¿no? Entonces, no me dice nada mi clase, ¿no? Pero bueno, muerte. La barrera hematoencefálica, si no existe, muerte. Órganos circunventriculares. Los órganos circunventriculares son unos órganos alrededor de los ventrículos. Alrededor de ventrículos. Órganos circunventriculares. Son unos órganos que no tienen barrera hematoencefálica, no la tienen, y están alrededor de los ventrículos. ¿Cuáles son los órganos circunventriculares? Number 1. Órgano vasculosum de la lámina terminalis. Vamos a ponerlo con letras, ¿no? Para que esté más chido. El primer órgano circunventricular es la lámina terminal. Entonces, pero como a nosotros nos encanta hablar con palabras así, rebuscadas, órgano vasculosum de la lámina terminalis. O sea, la lámina terminalis tiene una función en la cual no tiene barrera hematoencefálica. Y dirán, ¿para qué estos órganos no tienen barrera hematoencefálica? Porque quiere que ciertas sustancias pasen directamente al sistema ventricular para que los desechen. Entonces es una manera paradójica de protección, ¿ven? No tiene barrera hematoencefálica, pero están cerca de los ventrículos estratégicamente para que estas toxinas, en lugar de pasar al cerebro, pasen al sistema ventricular y aquí pues se degraden ya en la circulación. Órgano vasculosum de la lámina terminal. Segundo, justamente donde está el tallo de la hipófisis se le llama la eminencia media. La eminencia media, ese es otro órgano circunventricular. Vamos a ponerle letritas. B. C. La hipófisis, en su parte neural, se le llama neurohipófisis. Tampoco tiene barrera hematoencefálica. La neurohipófisis también es un órgano circunventricular. Y esos tres son los primeros órganos circunventriculares que están en las paredes anteriores del tercer ventrículo. Miren, órgano vascular de la lámina terminal, eminencia media que corresponde al infundíbulo, y la neurohipófisis. Acuérdense que la hipófisis tiene una adenohipófisis y una neurohipófisis. Siguiente. D. Glándula pineal. La glándula pineal tampoco tiene barrera hematoencefálica. E. Vamos a ponerle 5 aquí. La E es el órgano subcomisural. El órgano subcomisural, ¿qué es eso? Así como el cuerpo calloso es una comisura, también existen unas comisuras que le ayudan. Acuérdense que comisuras son estructuras que comunican un hemisferio con otro. Hay una comisura anterior y hay una comisura posterior. Entonces, la comisura posterior está bajito de la glándula pineal y genera un órgano que se llama subcomisural, o sea, abajito de la comisura posterior. Órgano subcomisural. Me faltan dos.
Perdón, me faltan tres, me acuerdo de otro. El sexto en este caso es el órgano subfornicial. Bien, órgano subfornicial. Fornicial. Hay una estructura que es clase del sistema límbico, creo que es en dos clases, que se llama fornix. No nos metamos en detalles, es una clase propia, pero el fornix es una estructura que comunica diferentes estructuras neuroanatómicas y que ayuda a la personalidad, al enojo, al miedo, al temor, sistema límbico. Está abajo del fornix, se le llama órgano subfornicial, abajo del fornix. Últimos dos, las 7 son los propios, bueno, sí, 7 son los propios plexos coroides. Los plexos coroides en sí no tienen barrera hematoencefálica. Y el último, el área postrema. Acuérdense que el área postrema está en la parte más declive del cuarto ventrículo, está muy cerca del lóbex, si se acuerdan de esa clase, y es la del vómito, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cuáles son los órganos circunventriculares? Entonces, el órgano vascular de la lámina terminal, órgano vasculosum de la lámina terminalis, la eminencia media que corresponde al tallo de la hipófisis, la neurohipófisis, la glándula pineal, el órgano subcomisural que está abajo de la pineal, el subfornicial que no lo pongo acá porque el fornix está, digamos que empalmado a toda esta anatomía, los plexos coroides per sí y el área postrema. ¿Cuál es la función de los órganos circunventriculares? Estar alrededor de los ventrículos cerebrales y no tener barrera hematoencefálica. Vale. ¿Sí? Pasamos rápidamente a meninges, está más cortita este tema. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Qué quiero que se queden? Anatomía, límites, dónde está el plexo, dónde están los órganos subcomisurales, qué es la barrera hematoencefálica. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Ok? ¿Meninges entonces? ¿Borro? En lo que borro, a ver, ¿qué son las meninges? ¿Qué son las meninges? A ver. Meninges. Esta se les resumo a 3 dibujos. Los dibujo y ya ahorita me siguen, ¿va? Capas. Ok, las capas desde la piel hasta el cerebro. ¿Ya vieron anatomía del abdomen? Capas. Demonios, ¿qué sigue? Ah, sí, ya. Ay, no. Me encanta.
supieron lo del tri, era un secreto. Está buenísimo. Lo de la serie. Ahí está, a ver. Mnemotecnia, Scalp. Entonces, miren, las capas son esas. O sea, desde la piel, estas según yo son los folículos pilosos, pelos, hasta el cerebro, que es esto de aquí. Entonces hay una mnemotecnia bien fácil que es scalp, está en inglés. S, skin. Piel. ¿Ya saben las capas de la piel? ¿No? Pero la córnea, el estatocórnea. Bueno, está bien. Ahí les va. No es cierto, mi cámara de hermano. Ok, las capas de la piel, ahí pendiente. Nos acordemos, porque yo la neta era de epidermis, dermis y endodermis, no me acuerdo. Que da igual. Piel. Abajo de la piel viene el tejido celular subcutáneo. Bueno, en inglés es connective tissue. Entonces, este que está aquí en azulito así, como rayitas, es tejido celular subcutáneo, o sea, grasa, ¿no? Pues viene la piel. Luego viene la grasa, tejido celular subcutáneo, la C. Luego viene la A, es el tejido, es la galia aponeurótica, la aponeurosis. Acuérdense que en el abdomen, en el cráneo, en prácticamente todos los tejidos hay una capa rígida que es de sostén. Si esta capa se lastima, entonces se hernian los tejidos. O sea, si se forma un hoyito en la galia, bueno, en este caso en la aponeurosis, lo de afuera se puede herniar. En el abdomen pues vienen las hernias umbilicales, las hernias ventrales, las hernias inguinales. Aquí evidentemente nada se ve herniar, pero bueno, hay una galia, se llama la galia aponeurótica o la aponeurosis. Galia es lo mismo, galia significa casco. Entonces quien le puso así, porque dijo, está en toda la cabeza en forma de casco, protege la cabeza en forma de casco, por eso le pusieron galia. En scalp, la A viene de galia aponeurótica. Y aquí vendría siendo la moradita, la galia aponeurótica. Abajo de la galia aponeurótica hay un tejido muy finito, en forma de telarañas, que se le llama el tejido laxo, L. Así como telarañas, miren, por eso lo pongo así finito. Como unas telarañitas así, ¿no? Muy fino. En inglés sería loose connective tissue, o sea, tejido conjuntivo laxo, ¿no? L, loose connective tissue, o tejido laxo. Así literal, son unas tiritas muy finas. La P, pericranium. Hay un tejidito que aquí lo puse en rojo, que es como un moquito, sí, literal es como un moco, que está justamente arriba del cráneo y se le llama pericráneo, porque rodea el cráneo. Entonces les repito, S de skin, piel. C, tejido celular subcutáneo, en azul, grasa. A, galia aponeurótica, en morado, que es, acuérdense que es el tejido duro, el tejido que protege, ¿no? Abajito hay un tejido muy laxo, muy delgado, loose connective tissue, L, que es estas rayitas, es un tejido en forma como de arañitas. Arañitas me refiero como telarañitas. Y la P, que es el pericráneo, es un tejido como mojito, que es el pericráneo que recubre el cráneo. ¿Cuál es la función del pericráneo? Pues la neta, quién sabe, pero bueno, como neurocirujanos, esta cosa cómo nos ayuda, porque cuando la duramadre, que ahorita les digo que es, no se puede volver a cerrar porque el cerebro está hinchado, esta cosa lo usamos de injerto y nos salva de una fístula, de una neuroinfección. Entonces, piel, tejido celular subcutáneo, galia aponeurótica, tejido celular laxo, pericráneo. Nos metemos, bueno, por cierto, les va a tocar sí o sí cuando estén en el internado o en el servicio, que les llega un paciente que le dieron que tuvo una lesión cortante en la cabeza, que les dieron un machetazo y esa herida atravesó desde piel hasta cráneo. Esa herida se le llama tipo scalp y ya saben qué es. Cuando hay una herida que transgrede desde piel hasta el cráneo, se le llama herida tipo scalp. Scalpe para los compitas, pero scalp en inglés, y significa que todos los tejidos hasta el cráneo, ¿no? Cráneo. El cráneo tiene dos capas, tabla externa
tabla interna, y por dentro diploide, ¿verdad? Tabla externa, diploide, tabla interna. Finalmente, en una neurocirugía abrimos todos estos tejidos, abrimos el cráneo y entramos en las meninges. ¿Cómo qué? Ah, sí, o sea, imagínate que le dan una rajada a alguien así. Sí, todo el hoyo está ahí. Entonces, lo que tienes que ver es, cuando te llega un paciente con una herida así de 40, obviamente es primero ver si está consciente, si sus signos vitales están estables, si no está sangrando. Ah, no, es muy común, ¿eh? Sí, me van a acordar de mí. ¿Dónde está el interno de guardia? Ay, yo. Bueno. Bueno. Cancela el botón. Cancela la clase. Ya apagó el micrófono. ¿Dónde está el interno de guardia? Pues llegó un SCAD para que los autores. Puta madre, ahí vas, ¿no? Ves la herida, ves la rajada y hasta el fondo ves blanco, pues hasta el hueso. Lo que tienes que hacer es una tomografía de cráneo para ver si el hueso no está roto y para ver si no hay una hemorragia adentro, ¿no? Algo grave. Pero es bien común que pues solamente quede aquí y no rompió el cráneo, no hizo un hematoma dentro del cerebro, pues tú tienes que suturar estos tejidos. Pero quiero que sepan la anatomía como es, ¿no? Para que no sea así como, ¿qué pedo? No sé qué hacer, ¿no? La batería. Pero bueno, voy a hablar más fuerte en lo que se soluciona. Tabla externa, diplo y tabla interna. Abajo del cráneo están las meninges. Las meninges de afuera hacia adentro, ¿ya? Las meninges de afuera hacia adentro son, la primera que te encuentras es la dura madre, ¿no? Ya estaban diciendo que el doctor, qué grosero. No es viernes todavía. La dura madre. La dura madre se llama dura madre porque está dura, neta, es por eso lo pusieron así. Entonces está dura, y si está dura, bueno, tampoco crean que es un hueso, ¿no? Pero a comparación de la aracnoides y la pia madre, esa madre está dura. Entonces, tenemos dos capas, miren. La primera capa está pegada al hueso, entonces se le llama subperióstica. O sea, abajo del periósteo, del hueso. Y la capa de abajo, de inmediatamente abajo, se llama la capa visceral. ¿Por qué? Porque está pegada a las vísceras. En este caso, pues el cerebro, ¿no? Entonces, la meninge tiene dos capas. Una capa subperióstica pegada al hueso y una capa visceral. En ciertas situaciones, esto ya está dentro del cráneo, ¿eh? En ciertas situaciones se desdoblan las dos capas, miren, y una se mete dentro de los giros cerebrales y forma, por ejemplo, una cosa bien importante que se llama la falx cerebral. Lo que divide un hemisferio del otro está un hemisferio y otro. Y entonces en medio la meninge se mete así. Y esa cosa, ese repliegue de dura madre se llama la falx. Ahorita les voy a hacer otro dibujo, pero bueno, se llama la falx. Tiene dos capas la dura madre precisamente porque una nunca deja de estar pegada al hueso, la subperióstica, y la otra hace estos repliegues. En medio de estos, de las dos capas, muchas veces viajan, aquí lo puse en un triángulo azul, senos venosos durales, o sea, venas del cerebro muy importantes que viajan dentro de la dura madre. Para nosotros como neurocirujanos es importante saber esto porque si por ejemplo tengo la dura madre y le doy un machetazo a la dura madre y no me doy cuenta que está la vena, pues tremenda hemorragia, ¿no? Que me voy a cargar. Entonces es importante saber que la dura madre tiene dos hojas, una pegada al hueso, una pegada al cerebro. El repliegue de las dos forma la falx, en este caso la falx cerebral. También hay una falx cerebelosa y entre ellas viajan los senos venosos durales. Primera meninge. Abajo de la dura madre hay una meninge muy delgada, así como el tejido laxo, de hecho se los voy a poner igual, en forma de arañitas. Entonces los clásicos dijeron que tenía forma como de telaraña y entonces le pusieron aracnoides. Y por eso le pusieron así, porque es como si fueran telarañas muy finitas. ¿Ven?
aracnoides. Aracnoides. Y abajo del aracnoides, en íntima relación con el cerebro, hay una meninge muy delgada que se llama pia madre. Así va, en rosita, ¿no? Lo puse. Prácticamente es la que recubre a el cerebro, ¿no? Miren, de manera muy fina. La pía. Entonces, si nos vamos de afuera hacia adentro, primero tenemos la capa superióstica de la dura madre, luego tenemos la capa visceral de la dura madre, luego tenemos la aracnoides y luego tenemos la pía. Pía madre. La dura, como es dura, puede dar a muchos chistes, ¿no? Eso. La dura, esta dura, se le llama la paquimeninge. Acuérdense que la paqui significa grueso. Por ejemplo, el elefante es un paquidermo, o sea, el elefante tiene la piel gruesa, paqui es grueso. Entonces, paquimeningitis es la inflamación de la dura madre. La aracnoides y la pia madre, ¿todo bien? Es la leptomeninge. Así como hay una dura, hay una no dura, ¿no? Es la naturaleza así, ni modo. La leptomeninge. Entonces, paquimeningitis es infiltración o inflamación de la dura madre, nada más. La leptomeningitis es inflamación e infiltración de la aracnoides y la pia madre. No hay piamadricitis ni aracnoidosotocitis, no. Es leptomeningitis o paquimeningitis. Y juntos son las meningitis, ¿verdad? Y las meningitis es un tema que tienen que super mega hiperdominar. Pero bueno, eso ya me tocará en el doctor Marco del futuro de decirles, ¿no? Entonces, dura madre, aracnoides y pia madre, ¿vale? Les quiero decir, ya casi acabamos, se los prometo. Denme solamente 5 minutos. Y la doctora Gladys me pidió dermatomas y miotomos. No es mi culpa, pero pues es que yo qué, o sea, pero les voy a pasar, ahorita van a ver. Cuando te das un golpe y se formó un chichón, a todo el mundo lo ha pasado, ¿no? El chichón, o sea, la sangre se mete abajo de la galia, arriba del cráneo y abajo de la galia. Eso se le llama hematoma subgaleal. Entonces ya no le van a decir chichón, van a decir hematoma subgaleal. O sea, se rompen los pequeños vasitos que están abajo de la galia y entonces el coágulo está arriba del cráneo y abajo de la galia. Entonces, el chichón se le llama hematoma subgaleal. Primera opción. Segunda opción. Si la hemorragia ya es más grande, hay una cosa bien rara, igual se los voy a decir. Puede sangrar dentro del diploide. O sea, se puede, el diploide tiene muchas venas. Hay muchas venas que viajan de aquí hasta arriba, atraviesan el cráneo y suben. Entonces, si sangra el diploide, se le llama hematoma diploico, ¿no? Extremadamente raro, pero existe y se los comento. Ahora, lo que sí es relevante, si sangra arriba de la dura madre, se le llama hematoma epidural. Arriba de la dura madre, hematoma epidural. Entonces la hemorragia está aquí. Si sangra abajo de la dura madre, se le llama hemorragia o hematoma subdural. O sea, está alojado aquí abajo, ¿ven? Aquí en este espacio. Entonces tenemos un hematoma epidural. Ya saben dónde está. Abajo del cráneo, arriba de la dura. Hemorragia subdural, abajo de la dura, encima del cerebro. Hay una hemorragia muy particular y específica que se mete el aracnoides. Y esto es un espacio, miren, ¿ven cómo es un espacio? Entonces si la sangre se mete a este espacio, a este, se le llama hemorragia subaracnoidea. Y eso es bien, bien importante. Hemorragia subaracnoidea. Vámonos en profundidad. No hay hemorragia pial, no existe. La pía está en íntima relación con el cerebro. O sea, no se va a disecar un hematoma ahí. Porque quirúrgicamente hablando es bien difícil separar la pía del cerebro, O sea, están así, íntimamente pegadas.
Hay un abordaje que se llama supial, en el cual si con una aguja muy fina raspas la pia madre y te metes por ahí al cerebro, se llama un acceso supial, pero fuera de algo tan finito como eso, microscópico, nada. La siguiente hemorragia es dentro del cerebro, ¿verdad? Y esa hemorragia se le llama hemorragia parenquimatosa. ¿Por qué? Porque está en el parenquimatosa. Dependerá la zona donde se generó la hemorragia, ¿no? Si es un hematoma frontal, parietal, occipital, temporal, etc, etc. Y finalmente, si sangra dentro de los ventrículos, que ya conocen, la sangre se mete a los ventrículos, pues se le llama hemorragia ventricular. Bueno, hemorragia intraventricular es el término correcto, dentro de los ventrículos. Entonces, ¿ya vieron cómo puede haber hemorragias en todos niveles? Hemorragia subgaleal, abajo de la galia, arriba del cráneo. Hemorragia diploica en la anatomía del diplo, es muy raro. Las demás son súper mega hiper frecuentes, ¿eh? Hemorragia epidural, abajo del cráneo, arriba de la dura. Hemorragia subdural, abajo de la dura, arriba del cerebro. Hemorragia subaracnoidea, específicamente en el espacio donde están las aracnoides, en las arañitas. Hematoma parenquimatoso dentro del cerebro y hemorragia intraventricular dentro de la anatomía de los ventrículos cerebrales. La hemorragia ventricular puede estar en los ventrículos laterales, en el Monro, en el acueducto silviano, en el cuarto ventrículo, etc, etc. Último dibujito. Lo de la falx, ¿no? Les quiero decir que, miren, si yo veo una cabeza de frente y le hago un corte, entonces, hagan en cuenta que estoy de frente y hago un corte así, entonces lo que cubre aquí el cerebrito, pues es la meninge. Entonces, entre un hemisferio y otro, se forma la falx cerebral. Eso es la falx cerebral, es el repliegue de la hoja visceral de la dura madre que se mete entre los dos hemisferios cerebrales, formando la falx cerebral. Esa es la falx. Más cortita, exageré. Ahora, el cerebelo está aquí abajo. Entonces el cerebelo, como vimos en la clase, ¿sí? El cerebelo, fíjense que por arriba está delimitado por el tentorio. ¿Qué es el tentorio? Un repliegue de dura madre que divida el cerebelo. Entonces, todo esto es el cerebro, ¿vale? Todo lo azul es meninge. Solo hay dos repliegues que quiero que se supergraben. El repliegue de dura madre que divide un hemisferio del otro se le llama falx cerebral. Y el repliegue de dura madre que divide al cerebelo de la superficie de arriba se le llama tentorio. Entonces tenemos un tentorio o tienda del cerebelo y tenemos una falx cerebral. Y finalmente en el cerebro hay dos grandes compartimentos, uno que está arriba del tentorio y uno que está abajo del tentorio. Todo lo que pase arriba del tentorio se le llama patología supratentorial. Todo lo que esté abajo del tentorio se le llama patología infratentorial. Por ejemplo, todo lo que pasa en el tallo, mesencéfalo, puente, bulbo, cerebelo y sus respectivos pedúnculos es infratentorial. Y todo lo que pasa del tentorio arriba, o sea, el cerebro, es supratentorial. ¿Ven? Es patología supra y patología infratentorial. Y ya. Solo una cosita más. En los senos venosos es donde drena el líquido cefalorraquídeo en unas granulaciones que se llaman granulaciones de Pacioni. Las granulaciones de Pacioni son granulaciones de las venas en el cual el líquido cefalorraquídeo drena. ¿A dónde va el líquido cefalorraquídeo ya que pasó por todos los ventrículos? Al espacio subaracnoideo. Miren, todo este espacio de arañitas baña el cerebro entero y el líquido cefalorraquídeo llega hasta donde están las arañitas, justamente al ladito de los senos venosos durales de las venas, y drena por medio de las granulaciones de Pacioni a la circulación. Así es. Ok. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Puede repetir lo de las granulaciones de Pacioni? Ah, sí. Ok, haz de cuenta que va en todo el sistema ventricular. Entonces, el orden sería el siguiente. Imagínatelo, ¿no? Yo parece que estoy loco, ¿no? Pero me lo imagino. Los ventrículos laterales.
Haz de cuenta, acá están, ¿no? Los plexos coroides, ventrículos laterales, entran por el agujero del hombro, tercer ventrículo, drena el acueducto de Silvio, llega al cuarto ventrículo, y el cuarto ventrículo tiene dos opciones: o se va por Magendie en la línea media y drena el canal ependimario, la médula, o se va por los agujeros de Luschka y se va a todo el espacio subaracnoideo del cerebro. Todo esto sube hasta que llega en la convergencia y en yuxtaposición con los senos venosos durales, es una venota, y por medio de las granulaciones de Pacioni entra el líquido cefalorraquídeo a la vena, se mezcla con la sangre venosa y se degrada. Entonces, si algo dentro de todo este desmadre falla, ¿qué va a decir mi hijo, no? Bien grosero ya. Si algo de todo este rollo falla, entonces va a haber hidrocefalia, o sea, los ventrículos van a acumular mucho líquido hasta que explota. ¿Va? ¿Dudas antes de los últimos 5 minutos? ¿Nada? ¿Puedo decir en el examen? Está fácil, acéptenlo. Ah, sí. Yo soy el cerebelo. Y entonces el cerebelo está cubierto arriba por un repliegue de duramadre como tienda de campaña. Esto es el tentorio. Entonces todo lo que está arriba de mis manos, supratentorial, y todo lo que está abajo es infratentorial. Entonces lo infratentorial soy yo, o sea, cerebelo y tallo. Y supra, lo de arriba, es todo el cerebro. ¿Quién forma el tentorio? La duramadre. ¿Qué hoja? La visceral. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Qué? ¿La meninge media? Ah, espérense, déjenme escuchar. ¿Cómo? Ah, ok. Ah, bueno, pues sí. Buena observación, sí. En algunas partes dicen que la duramadre tiene una capa perióstica y meningia. Sí, correcto. La hoja, digámoslo así, la hoja externa es la superióstica y la interna es la meningia o la visceral. Cualquiera de las dos está correcta. Sí, buena observación. Ok. El tema de meninges es algo importante. Quiero que sepan bien cómo van las capas. Quiero que sepan bien cómo son las meninges, quién va arriba, quién va abajo, quién en medio. Ya después en clínicas van a ver qué pasa si la meninge se infiltra, cómo es la meningitis, qué pasa si se acumula sangre en el espacio subaracnoideo. Finalmente, importante, ¿quién inerva? ¿Quién le da la sensibilidad a la duramadre? Porque, pregunta, ¿el cerebro duele por sí? ¿Qué duele? La meninge. ¿Cuál meninge? La duramadre. La dura duele. Entonces, a veces. La dura duele, ¿por qué? Porque la dura está inervada por la vena principal. No, está inervada por el trigémino. El trigémino es el que le da la sensibilidad a toda la cara y también le da la sensibilidad a la meninge, excepto la parte más posterior de la meninge, y ahí está el tema de hematomas y miatomos. La parte más posterior de la meninge le da la sensibilidad de la primera rama cervical, C1. Pero bueno, la sensibilidad de la meninge la da el trigémino. Entonces, cuando la meninge se estira o cuando la meninge se llena de sangre o se infecta, la meninge duele, cefalea, dolor de cabeza. Eso es la inervación. ¿Quién irriga la meninge? ¿Quién es la arteria que le da la sangre y vasculatura a la meninge? ¿Cómo? ¿Alguien lo dijo? ¿Cómo es? ¿Alguien contestó? ¿Cómo se le llama esa arteria? Pues sí, arteria meningia media. La arteria meningia media es rama de la arteria maxilar interna, y la arteria maxilar interna es rama de la arteria carótida externa, y la arteria carótida externa es rama, ¿sí?, de la arteria carótida común, y la arteria carótida común llega del lado derecho al tronco brachiocefálico y del lado izquierdo al callado aórtico. Y finalmente las dos drenan a la aurícula
derecha. Y ahí está todo el trayecto, ¿no? Entonces pregunta, ¿quién le da la irrigación a la dura madre? La arteria meningia media. ¿Qué rama de la maxilar interna? ¿Qué rama de la arteria carótida externa? ¿Qué rama de la arteria carótida común? Que desemboca en la aurícula derecha, ¿no? Callado órtico derecho, tronco brachiocefálico del lado, estoy diciendo ¿verdad? No, tronco brachiocefálico derecho, callado órtico izquierdo. Y drenan finalmente al atrio derecho, ¿verdad? Si esta arteria se rompe, es donde viene la hemorragia epidural. Esa. Y eso es bien importante, ¿eh? Que algo de neuro, bueno, no es neuro todavía, ¿no? Pero ese es un tema, es una pregunta de ley, ¿no? La hemorragia epidural, que no saben qué tan frecuente es que llegue un madreado al hospital, es porque esa arteria se rompe y entonces la hemorragia es arriba de la dura madre. ¿Cómo se produce la hemorragia sudural? Porque hay unas pequeñas venitas delgaditas aquí que se rompen y genera la hemorragia sudural. Entonces, la hemorragia epidural es arterial y la hemorragia sudural es venosa. Esa es la diferencia de esas dos, ¿no? Digo, estamos en el tema de meninges, ¿no? Ok. ¿Duda? ¿Pregunta? Del tronco brachiocefálico pues va directamente al corazón, al atrio derecho. Todo el callado órtico